Son las 5 de la tarde del 13 de mayo de 1981. En la plaza de San Pedro, un terrorista turco, Ali Akça, se prepara para disparar al Papa. En una de las jornadas en que el Papa tenía un encuentro con los peregrinos, el terrorista aprovechó su oportunidad. Estaba a pocos metros del pontífice cuando comenzó a disparar. Una de las balas que le impactan llega hasta el estómago y roza varios órganos vitales. Tras horas de angustia, pese a la gravedad de las heridas y la pérdida de una gran cantidad de sangre, Juan Pablo II logró salir adelante. Tenía 60 años. El día del atentado era la fiesta de Nuestra Señora de Fátima, que conmemora las apariciones de la Virgen a 3 pastorcillos de Portugal. El Papa estaba seguro de que ella le había salvado la vida. Fue uno de los sucesos más extraordinarios de su vida. Pero aún hay más hechos asombrosos asociados a su persona después de su muerte. Entre ellos, 2 curaciones sin ninguna explicación científica le han llevado a los altares, ya que el Vaticano exige la certificación de 2 milagros para declarar santa a una persona. Quienes conocen el Parkinson, una de las enfermedades degenerativas más extendidas, saben que no tiene cura. La religiosa francesa Marie-Simone Pierre era consciente de ello en el año 2005. Aunque tenía solo 46 años, apenas podía mantenerse en pie. No podía ver ni en televisión a Juan Pablo II, porque en sus últimos años el Papa estaba muy enfermo y cansado. No lo podía ver porque era la viva imagen de lo que yo sería al cabo de unos años. Personalmente, no aceptaba terminar tan joven en una silla de ruedas. Lejos de allí, en Costa Rica, una madre de familia afrontaba sus últimos días de vida. Los médicos le dejaron muy claro el diagnóstico que le transmitieron con crudeza en presencia de su marido. Le vamos a dar la salida a su esposa, llévela a su casa, disfrute con sus hijos los pocos días que le quedan de vida. No te puedo decir la certeza de cuánto, 1 semana, 2 semanas, pero de un mes ella no va a sobrevivir a este impacto. Ella va a morir en cualquier momento. Han pasado 9 años de esa terrible comunicación y Floribeth no deja de dar gracias a Dios y a San Juan Pablo II de que no se cumpliera el pronóstico. En cuanto a Sor Marie, ha vuelto a trabajar en la clínica de la que se retiró por el Parkinson. Juan Pablo II está vivo. Esta placa en la plaza de San Pedro indica el punto exacto, a pocos metros de la columnata de Bernini, donde el Papa Juan Pablo II fue disparado a bocajarro. El terrorista Ali Akça era un asesino profesional, con experiencia en este tipo de crímenes. Disparó a muy pocos metros de su objetivo, con una pistola Browning de 9 milímetros. Nunca entendió cómo es posible que el Papa no muriera en el acto. Con el destrozo causado en el estómago por una de las balas, mientras perdía gran cantidad de sangre, una ambulancia trasladó de urgencia al Papa hasta este hospital, el Policlínico Gemelli. Juan Pablo II llegó consciente hasta aquí. Durante el trayecto aprovechó para encomendar su alma a la voluntad de Dios. La presión sanguínea se iba reduciendo minuto a minuto, mientras se preparaba una intervención a vida o muerte. En la sala de operaciones, los cirujanos tuvieron que extraer 3 litros de sangre para detectar las fuentes de la hemorragia. El colon estaba perforado y en el intestino delgado había 5 graves heridas. Aún hoy se conserva en una iglesia de Roma la camiseta con restos de sangre que llevaba el Papa ese día y que guardó una enfermera. Mientras tanto, la plaza de San Pedro estaba bloqueada. No dejaban salir a nadie hasta aclarar si Ali Akça tenía cómplices. La mayoría de los presentes comenzaron a rezar por el pontífice, que estaba afrontando una operación de 5 horas. Un periodista español, Antonio Pelayo, vivió esos momentos. Fue un milagro, realmente. Fue una cuestión, primero de milímetros, que la bala no le perforase
la arteria y con lo cual hubiera muerto allí mismo. Y luego fue otro segundo milagro el que se decidiese tan rápidamente llevarlo al Gemelli, cosa que antes ningún papa había salido del Vaticano ni para hacerse curar ni para nada, vamos, los papas modernos, y gracias a eso en el Gemelli pudieron rescatar ya de lo que era, había perdido muchísima sangre y estaba ya en un estado completamente inconsciente. Poco a poco, las noticias que llegaban del hospital eran alentadoras, pero el desconcierto, el clima de angustia que se vivía en Roma era evidente. Había una conmoción enorme porque, claro, nunca se había producido un atentado en esas características y luego además entonces en ese momento circulaban las más absurdas teorías, bueno, algunas no tan absurdas, porque eso es un misterio que también está todavía sin aclarar, pero yo me acuerdo eso del ambiente de una enorme conmoción popular y la gente seguía las noticias de cómo estaba el Papa, de cómo reaccionaba. Me acuerdo que entonces todavía existían periódicos de la tarde, entonces la gente le veías comprar el periódico y transmitirse, pues parece que está mejor, parece que lo van a salvar, parece que no se va a morir, ¿no? Había una gran conmoción. Fue el secretario del Papa, Monseñor Stanislav Divič, quien le hizo caer en la cuenta de la coincidencia del atentado con las apariciones de Fátima. El responsable de aportar las pruebas para la canonización de Juan Pablo II, Slavomir Oder, ha analizado documentos de esas horas dramáticas. En ellos se revela la firme convicción del Papa sobre la intervención divina. Efectivamente ha considerado aquel evento. Desde el principio lo consideró un milagro. Él mismo dijo, una mano ha disparado, pero otra mano, la de la Virgen, ha desviado el recorrido de la bala, manteniendo a salvo todos los órganos vitales. Fue algo sorprendente para los médicos que le operaron, porque el recorrido de la bala pasó rozando los órganos vitales sin provocarle ningún daño. Es inexplicable. Científicamente no tiene explicación. Con seguridad, fue la Madre de Dios quien le protegió en ese momento. Era colei que lo ha protetto en quel momento. La vida del Papa Juan Pablo II cobra, desde ese momento, un significado especial. El postulador de su causa, quien reúne pruebas para demostrar que fue un santo, explica que Karol Wojtyła siempre había considerado su vida como un don, como algo no merecido. De joven, había sobrevivido al atropello de un camión y a las persecuciones nazi y comunista que eliminaron a muchos de sus amigos. En esta ocasión parecía que todo era aún más claro. En el momento del atentado, esa sensación de que su vida era un don que no le pertenecía, se hace aún más fuerte. Si hasta el día del atentado entregaba su propia vida como una deuda de amor con Dios, después del atentado, tenía la certeza de que la vida ya no le pertenecía más. Era un don que había recibido gratuitamente por segunda vez. Gratuito che ha ricevuto la seconda volta. Ho capito che devo introdurre la Chiesa di Cristo in questo terzo millennio con la preghiera, con diverse iniziative, ma ho visto che non basta. Si doveva introdurla con la sofferenza, con l'attentato 13 anni fa e con quello sacrificio nuovo. Perché adesso? Perché in questo anno? Perché in questo anno della famiglia? Appunto, perché la famiglia è minacciata. La famiglia è aggredita, deve essere aggredito il Papa, deve soffrire il Papa, perché veda ogni famiglia, perché veda il mondo che c'è un Vangelo, direi, superiore, Vangelo della
della sofferenza. El hecho de haber conservado la vida le refuerza el sentido de su misión. En agradecimiento a la protección de la Virgen de Fátima, toma una decisión importante. Da quell'evento poi A partir de aquel suceso, en Juan Pablo II crece seguramente la conciencia del momento crucial que vivía, crucial para la historia de la humanidad. Entonces, decidió consagrar el mundo al corazón de María. Lo hace cuando todavía estaba en cama, convaleciente. Por eso él no preside esta primera consagración. Pero después la repite, al cabo de un tiempo, sabiendo que hacía algo querido y apreciado por la Virgen. fare una cosa voluta e gradita dalla Madonna. Abbraccia con amore di madre e di serva del Signore questo nostro mondo umano che ti affidiamo e consacriamo, pieni di inquietudine per la sorte terrena ed eterna degli uomini e dei popoli. Para dar gracias por su protección, el Papa regaló al santuario de Fátima, en Portugal, una de las balas que le dispararon. Desde entonces se conserva aquí, en la corona de la imagen. Mientras tanto, el terrorista que disparó al Papa cumplía su condena en esta cárcel de Roma, donde vivió un episodio único. Hasta aquí quiso venir Juan Pablo II para manifestar su perdón al hombre que le había intentado matar. Ali Agca nunca entendió cómo era posible que salvara la vida tras el atentado. Él había cumplido su misión.